Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 7, donde dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Note que Jesús llama hacia sí, es decir, los invita a un encuentro personal para invitarlos en misión. Ya los había llamado anteriormente, como señala Marcos capítulo 3 y los versículos 13 al 19, para prepararlos a fin de capacitarlos para lo que ahora los enviaba y que sería una tarea encomendada con prioridad luego de su resurrección antes de la ascensión al cielo, como señala Mateo capítulo 28, versículo 20 y Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Nótese que al llamar a los pescadores del mar de Galilea para ser sus discípulos, como dice Marcos capítulo 1 y los versículos 16 al 20, también les habló de que serían pescadores de hombres. Y es por esta razón que más adelante eligió a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos, como dice Marcos capítulo 3 y los versículos 14 y 15. También el tiempo de estar con él se cumplía diariamente, ya que a donde Jesús iba, iban con él también sus discípulos, como dice el versículo 1. Este tiempo de acompañamiento fue aprovechado por el Maestro para enseñarlos de manera que supieran cuál era la misión para los que le había enviado al mundo y cuál sería la suya, ya que el conocimiento de ellos iba aumentando a medida que el Señor les daba la palabra que había recibido del Padre para ellos, como así dice Juan capítulo 17, versículo 6, versículo 14 y versículo 17. La presencia de los discípulos junto a Jesús es una situación reiterada en el Evangelio, como así podemos observar en Marcos capítulo 1, versículo 21, capítulo 2, versículo 15, etc. Pero todo el tiempo de permanencia con él fueron simplemente acompañantes. No cabe duda que fueron privilegiados frente a los demás porque continuamente estaban con Jesús y además aprendiendo y viendo sus obras. Su trabajo se limitó a presentarle ayuda cuando fue necesario, teniéndole como ejemplo una barca preparada y llevándolo en ella cuando se lo indicó el Señor, como así dice Marcos capítulo 4 y los versículos 35 al 36. Por tanto, ellos también preguntaban a Cristo, de modo que las respuestas a sus preguntas fueron en algunas ocasiones motivo de un mensaje de enseñanza que Marcos recoge en el Evangelio e incluso razón de alguna de sus actuaciones, como por ejemplo Marcos capítulo 1 versículos 36 al 37 y capítulo 5 versículo 31. Pero nótese por otro lado que no habían sido enviados como pescadores de hombres, conforme a la promesa que le había sido hecha. Entonces, su participación en la proclamación del reino de Dios no se había producido aún todavía. Y Marcos dice que los comenzó a enviar. Note que la construcción de la frase, utilizando el auristo del verbo empezar o comenzar y el presente del infinitivo pronominal del verbo kuma selino,
es decir, enviar, hace entender que la acción de enviarlos en misión comenzó en aquel tiempo. Esto quiere decir que los que antes había llamado para que estuviesen con él y salieran a predicar el Evangelio son enviados ahora para llevar a cabo la misión. Pudiera entenderse, comenzó a enviarlos como la primera etapa de la evangelización a todo el mundo, que debía de comenzar por las ovejas perdidas de la casa de Israel y seguir luego a todas las naciones. Entonces, en este sentido comenzaría aquí, en una forma muy limitada, el ejercicio de la llamada Gran Comisión, que llevaría el Evangelio del reino a todos. A estos, note que lo envía de 2 en 2. Marcos usa una fórmula simple para referirse al envío de este modo, repitiendo 2 veces el adjetivo numeral cardinal 2. Ahora bien, cabe preguntarse por qué los envía de este modo y pueden aportarse algunas respuestas, pero caben esencialmente, sin embargo, 2. Note, primeramente porque el servicio es bueno que se haga en equipo ayudándose mutuamente. El sabio Salomón lo enseñó antes cuando dijo, en Eclesiastés, capítulo 4 y los versículos 9 al 10, donde dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Por tanto, la misión que iban a llevar a cabo de proclamar el Evangelio no era una misión fácil, ya que la oposición contra Jesús se había desatado entre los líderes religiosos que, por otro lado, procuraban impedir su ministerio. Por tanto, los comisionados por él se encontrarían con rechazo y dificultades, por lo que la compañía de otros serviría de ayuda y también de estímulo en los momentos difíciles. En segundo lugar, por la necesidad de contar con testimonio válido. Como dice, de 2 testigos. Hay numerosos versículos en la palabra de Dios en la Biblia. Enumeraré solamente 3, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, en Números, capítulo 35, versículo 30. También en Mateo, capítulo 18, versículo 16. Y por último, en Hebreos, capítulo 10, versículo 28. Tampoco debe de olvidarse que sería necesario dar testimonio de hechos potentosos que iban a producirse en el ministerio. El que el apóstol Pedro hubiera llevado consigo a un grupo de creyentes cuando fue a casa de Cornelio, le sirvió como testimonio eficaz delante de los que lo acusaban de haber entrado en casa de gentiles, como así señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y los versículos 1 al 3. Por tanto, el modelo fue asimilado por los discípulos de modo que más tarde aparecen grupos de ministerio de 2 en 2, como fue el caso de Pedro y Juan, que testificaban juntos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Y nótese que también lo hacían Bernabé y Pablo, como así señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y los versículos 1 al 3. También lo hacían Pablo y Sila, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 40. Y también ocurriendo lo mismo con Bernabé y Juan Marcos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 39. Es interesante apreciar que la misión que Cristo le encomendaría no es sólo la de la enseñanza, sino
la de la proclamación del Evangelio en todos los lugares. Note que no se trata de una actividad pasiva, sino de movimiento, con lo que alcanzarán todos los pueblos de Galilea, llevando el mensaje del Evangelio en su nombre y además cumpliendo la misión para la que el Señor había venido, como así señala Marcos capítulo 1 y los versículos 38 y 39. Por tanto, no se aprecia en el Nuevo Testamento y sobre todo en lo relativo a la Iglesia la presencia individual para llevar a cabo la obra, sino la colectiva, como corresponde a un cuerpo en Cristo. Note que sólo quien tiene afán de protagonismo, como ocurría por ejemplo con Diotrófenes, procura por todos los medios un trabajo en solitario que le permita no ejercer autoridad, sino autoritarismo. Y Jesús delega en ellos su autoridad, o si se prefiere mejor, les comunica su autoridad para que pudieran ejercerla en el ministerio que no era otra cosa que una proyección del ministerio suyo. El Señor había dicho que si echaba fuera demonios por el poder del Espíritu, entonces había llegado el reino de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 28. Es por eso que el Señor les da autoridad sobre los demonios, porque los va a enviar a predicar el reino de los cielos, y las señales de la proximidad del reino consistirían, entre otras, en echar fuera demonios. Ahora bien, note que no se dice nada aquí de la facultad de sanar enfermos, pero tal vez también le confirió esa autoridad. El hecho de darles autoridad sobre los demonios está íntimamente relacionada a la lucha contra las huestes de maldad que se oponen a la liberación de los hombres. El reino de los cielos se hacía presente, y los demonios sabían que su derrota sería una derrota definitiva. Es por eso que el Evangelio es un mensaje liberador para todo aquel que cree, y los predicadores no sólo anunciaban esto, sino que también liberaban de la opresión de esclavitud a quienes se encontraban a su paso en esa situación, mientras predicaban el Evangelio. También es necesario entender el contexto histórico y teológico del pasaje para comprender la razón de enviarlos con autoridad sobre los demonios, como mensajeros que proclamarían el reino de Dios entre las gentes. Marcos trata del envío de ellos y luego guarda silencio sobre lo que habían hecho para presentarlo nuevamente, dando un breve informe del desarrollo de la misión, como se ve en el versículo 30. Sin embargo, el evangelista abre un paréntesis introduciendo el relato de la razón de la muerte de Juan el Bautista, como se puede apreciar del versículo 14 al 29. Ahora bien, no se trata de cubrir un espacio en introducir un tema buscando lugar para colocarlo, ya que hay una razón esencial que tenía que ver con la predicación del Evangelio del Reino, a lo que habían sido enviados los 12. Por tanto, el relato de la muerte de Juan aclara el desarrollo del ministerio de Jesús, y en particular del envío de los apóstoles por él. Es interesante también apreciar el ministerio de Jesús, que empezó dando continuidad al que Juan había terminado. Marcos capítulo 1 y los versículos 2 al 11. Para colocar el comienzo del ministerio de Jesús, cuando dice, después que Juan fue encarcelado. Marcos capítulo 1 versículo 14. En el texto se menciona el encarcelamiento
pero no se habla de la muerte del Bautista. Y es ahora donde se aclara la causa de la predicación de Jesús como consecuencia de la muerte de Juan. Así pues, el relato sirve también para introducir el futuro inmediato del ministerio de Jesús, ofreciendo al lector el panorama de enemistad que había contra él, introduciendo también entre sus enemigos a Herodes, cuyos seguidores ya habían decidido darle muerte en unión con los fariseos. Marcos capítulo 3 y versículo 6. Y es verdad que Herodes Antipas no tendrá acción directa en la muerte de Jesús, pero es necesario que se entienda que Herodes Antipas está unido a los enemigos de Jesús. La muerte de Juan enseñará que el reino de los cielos tendrá conflicto con el reino de este mundo, no solo en el tiempo suyo, sino a lo largo de la historia, donde creyentes firmes en la fe y en el compromiso con Dios fueron muertos de forma semejante a lo que ocurrió, por ejemplo, con Juan el Bautista. Los discípulos llevarían el mismo mensaje que llevó Juan, predicando que los hombres se arrepintiesen. Versículo 12. De modo que todo el pasaje ofrece la causa del mal recibimiento que hicieron a Jesús en Nazaret, que no es otra cosa que el conflicto entre los intereses de los hombres y el reino de los cielos. El que asuman la misión de llevar el mensaje del reino deberá de entender que no solamente está proclamando liberación, perdón de pecados, restauración de la correcta relación con Dios, sino que está llamando a un conflicto con el mundo, del que Jesús advirtió a los suyos en Juan capítulo 16 y versículo 33, y cuyo ejemplo precisamente es Juan el Bautista. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Jesús note cómo dio instrucciones a los misioneros, ya que las indicaciones se establecen a modo de mandamiento, como en el sentido de mandó y ordenó. La autoridad de Jesús se destaca aquí nuevamente, ya que no era un consejo o una sugerencia, sino un mandamiento que había de cumplirse. Y el encargo del Señor era que no llevasen nada para el camino, simplemente aquello que fuese imprescindible para el viaje. La autorización única tenía que ver con un bordón, es decir, un bastón para viaje, necesario para apoyarse en los trayectos dificultosos que los caminos entonces tenían. Incluso aquella vara era útil para espantar animales que salieran al paso, como podían ser los perros en los límites de las ciudades, teniendo en cuenta que los perros en muchas ocasiones entonces eran animales semisalvajes que vivían en grupos y atacaban animales pequeños e incluso se enfrentaban también con personas. Con toda esta autorización contrasta con la prohibición que recogen tanto el Evangelio de Mateo como Lucas, en los otros dos sinópticos, como por ejemplo en Mateo capítulo 10 versículo 10 y Lucas capítulo 9 versículo 3. Esta diferencia no debiera ser asunto de polémica y mucho menos utilizarlo como discrepancia de relatos y autoría. El bordón queda autorizado aquí, mientras que en Mateo se dice literalmente que no os proveáis del bordón, como si dijese, no perdáis tiempo en comprar uno. Lo que se enfatiza en el texto
es la dependencia en fe, para cumplir la misión y la urgencia de llevarlo a cabo. De manera que el bordón solo significaría tomar aquello que tenían a mano, para ayudarle en el camino, que bien podía ser una vara sencilla que consiguiesen en cualquier lugar. Pero la primera prohibición tenía que ver con no llevar pan. El Señor no está prohibiendo la más elemental manifestación de atención para lo cotidiano, pero enseña a depender de Él para todos los recursos que sean necesarios, ya que el que sirve a Dios, llamado y enviado por Él, depende enteramente de su provisión y también de su cuidado. Jesús le había enseñado en el Sermón del Monte que Dios se ocupaba de la provisión de cada hijo suyo cuando tuviese necesidad. Por tanto, no deberían de afanarse por lo que comerían, sino que el privilegio era ocuparse del reino de Dios y las demás cosas le serían añadidas. Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33. La segunda prohibición tenía que ver con la bolsa de viaje, es decir, la alforja habitual en el viajero donde llevaba sus pertenencias. Por tanto, la misión debía de ser atendida con urgencia. No había siempre tiempo para buscar un morral para el camino, porque además no tendía objeto, por lo que poco que llevaría el misionero consigo. También además nótese que no debía de llevar consigo dinero en el cinto, ya que con lo que tenían a mano era suficiente. Tan solo se requería un paso de fe para salir a cumplir el mandato de Jesús, confiando en el cuidado y también la provisión de Dios. No se trataba de una importante suma para provisión de cuanto fuese necesario. Se refiere a cobre, modo para indicar las pequeñas monedas que circulaban por aquel entonces. Estas monedas en ocasiones, más que monedas, se solían llevar en la faja, que arrollaba en varias vueltas en la cintura y doblada debidamente, seguro el dinero que el viajero llevase consigo. Pero esto no debe llevarse a un literalismo absoluto y absurdo, para enseñar, como algunos hacen, que los que sirven al Señor a pleno tiempo no deben ser sostenidos para llevar a cabo la obra, sirviendo por fe y descansando en la gracia. El Señor, y note esto, no prohíbe que un siervo suyo tenga recursos financieros, pero el énfasis está en la dependencia de Dios, que debe haber en la vida de quienes son llamados y enviados por Él a la misión. Y voy concluyendo con esto. Si el reino de Jesús fuese de este mundo, Él nunca habría dado las instrucciones que aparecen, por ejemplo, en el versículo 8, ya que son precisamente lo contrario a lo que un líder mundano normal ordenaría, ya que estos, los líderes mundanos, tienen su confianza puesta en los bienes materiales y también en sus capacidades, y no tienen en cuenta en absoluto a Dios para nada. En cambio, los discípulos que envía Jesús habían de confiar en que Él supliría estas necesidades. En otras palabras, debían poner su fe en Jesús. Amigo y amiga oyente, el ser humano que haya sentido a su vida es aquel que deposita su fe en Jesucristo. Y la mejor manera de hacerlo es comenzando por aceptarle a Jesucristo como el camino correcto, como la verdad absoluta que viene de parte de Dios y como el único que puede dar a la persona
al ser humano pecador y pecadora la salvación y la vida eterna. Amigo y amiga oyente, estas personas que envió el Señor Jesucristo, las envió a predicar el Evangelio. Y es esto lo que se está predicando en este momento. El Señor lo sigue haciendo también en el día de hoy. Hay algunos que no creen, pero hay otros que creen. Si tú eres de estas últimas personas que cree en el Evangelio de Jesucristo, pues yo te animo ahora a que tú puedas hacer una oración de fe para recibir en tu vida a Jesucristo. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra y tu palabra dice que tú enviates y sigues enviando y sigues hablando a personas a que vengan al arrepentimiento, porque tú eres el Salvador del mundo. Me confieso una persona pecadora y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.